pues cubrimos Primera de Tesalonicenses y hoy nos corresponde esta segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero primero necesitamos la ayuda indispensable del Señor y de su Espíritu para que nos ayude, me ayude a mí a comunicarlo y también ustedes, su pueblo, para recibir la palabra. Vamos a orar, Padre. En esta hora nos hemos congregado en el nombre que es sobre todo nombre. Queremos darte las gracias por tu presencia con nosotros. Gracias, Padre, por tu pueblo aquí reunido en este lugar, en esta hora, Padre, y gracias por cada creyente que en el planeta se está congregando, aquellos que te adoran en espíritu y en verdad, la verdadera iglesia, aquellos que te aman, aquellos que te respetan, aquellos que te obedecen, aquellos, Señor, que constantemente están en comunión contigo, aquellos, Padre, que se apartan del pecado, aquellos que son santificados, aquellos que son tu pueblo, tu novia, tu heredad, la iglesia del Cordero. Padre, gracias por esa iglesia y gracias por hacernos parte de ese pueblo. Padre, ahora te queremos suplicar humildemente que tú seas con nosotros. Necesito, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Una cosa es que yo me prepare, otra cosa es, Señor, que tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos aquí presentes. Yo la desconozco, Padre. Dependemos de ti, oh Dios. Da un corazón receptivo, da un corazón con hambre, como si este fuese el último mensaje que hemos de escuchar antes de tu venida. Que podamos estar atentos, que podamos estar, Padre, expectantes a lo que es tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, porque verdaderamente necesitamos de ti, Padre. Que tu bendición sea con tu pueblo, ahora y siempre, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén. Nos encontramos, pues, en segunda de Tesalonicenses. Esta mañana me levanté con un pensamiento y le voy a comunicar algo que quizás usted no se había percatado de ello, pero se lo voy a comunicar y pueda que le sea de bendición. Usted ha notado primeramente que en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias, ¿verdad? Usted ha oído las 7 iglesias del Asia Menor. Y no sé si usted ha observado que también son 7 iglesias a las cuales el apóstol Pablo le envía mensaje. No es coincidencia. Son 7 iglesias. ¿Cuáles son? Vamos a ver si me ayudan. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. ¿Usted cree que eso está ahí de esa manera? Simplemente hay algo glorioso, y es que el Espíritu Santo le reveló a Pablo las necesidades que tenían esas 7 iglesias. Y yo pensaba y yo meditaba, ¿por qué son 7 iglesias, verdad? Y el otro pensamiento que vino a mi mente es que la iglesia es presentada de diferentes maneras. La iglesia llamada la novia, la iglesia llamada un edificio, la iglesia llamada los escogidos de Dios, la iglesia llamada el templo del Espíritu Santo, pero la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo también, la iglesia que es su cuerpo. Y quería, ¿de qué manera puedo relacionar? ¿Cómo puedo relacionar que son 7 iglesias y cada una tiene una necesidad? Usted nota que comenzando con Romanos había una necesidad. Yo le voy a dar básicamente una reseña de ello, pero note usted que en el desarrollo del ser humano hay también 7 etapas. O sea, los periodos de la vida. Tenemos la etapa prenatal, el embarazo.
Tenemos la etapa de la infancia, la etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, la etapa de la juventud, la etapa de la adultez y la etapa de la ancianidad. Son 7 etapas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está mirando? La iglesia, como dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura, Efesios 4, de varón perfecto. En otras palabras, cada iglesia tiene una necesidad y es como mirar la iglesia como si fuese un ser que dice Pablo que antes de la fundación del mundo fue llamado. O sea, que el hecho de que si usted es creyente hoy, esto aconteció no cuando usted oyó el Evangelio por la fe, Romanos 10:17, tampoco fue cuando usted le abrió el corazón al Señor, o el Señor le abrió el corazón a usted, vino el arrepentimiento, vino la fe, vino la regeneración, el nuevo nacimiento. Ya eso, en la mente de Dios, ya eso aconteció en la eternidad pasada. Dios tenía eso. Usted estaba en el corazón y en la mente de Dios. Entonces, vemos nosotros cómo el apóstol Pablo comienza a predicar el Evangelio y él comienza a establecer estas iglesias. Bueno, primero, miren lo que acontece en el libro de Romanos, por ejemplo. En el libro de Romanos está el ABC de la educación cristiana. Los romanos sería, bueno, ¿cómo estaba usted antes de ser creyente? ¿Cómo dice? Muertos en delitos y pecados. La ira de Dios cernía sobre usted. En otras palabras, usted ni era conocido, como si fuese la etapa prenatal, ¿no? Prenatal. Luego de esa epístola, entonces, el apóstol Pablo en Romanos dice que no hay distinción, que no hay judío y que no hay griego, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces luego él viene y él también escribe, le voy a dar en otro orden, viene Efesios. Y Efesios no comienza como Romano comienza el hombre, un desecho, muertos en delitos y pecados. ¿Cómo comienza Efesios? Ese hombre que es redimido. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En otra palabra, Efesios toma al hombre que se arrepiente en Romanos y ahora lo ve sentado en lugares celestiales. Pero entonces el creyente, como los niños, tienen problemas, falta de madurez, y viene Corinto, la pelea, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de Corinto? Peleando. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo tengo dones, y había problemas. Lo que hablaban en lenguas, personas se levantaban y profetizaban, interrumpían el culto, había desorden, típico de un niño que quiere la atención. ¿Está entendiendo? Entonces, eso viene siendo entonces la etapa de la infancia. Por eso que Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba o discernía como niño, pero ahora que estoy creciendo, he dejado es algo muy interesante. Yo esto lo voy a perseguir un poco más, porque yo no creo que el Espíritu Santo va a revelar algo de las 7 etapas del desarrollo humano y luego va a dejar 7 cartas para tratar con esas diferentes etapas, ¿verdad? Entonces luego viene Gálatas, que es una carta de corrección. ¿Cuál es el problema de los Galasias? Que querían ahora llegar a volver a la ley. Y él le dice, Gálatas insensato, ¿cómo es posible que ustedes comiencen en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne? En otras palabras, después que habían recibido la palabra, estaban retrocediendo. Esa es la carta de los Gálatas. Por en Filipenses, él lo reprende, y te nota que en la carta de Filipenses él comienza a redarguirle, porque ellos no habían cumplido la enseñanza de Efesios. ¿Y de qué habla Filipenses? Haya pues este sentir, tengan la mente de Cristo. La palabra
En inglés dice the mind of Christ, la mente de Cristo. En español dice sentir. En otras palabras, ustedes tienen que tener una mente madura. Ustedes fueron sacados en Romanos, muertos en delitos y pecados. Ustedes ahora, Dios lo considera a ustedes sentados con Jesucristo y ahora vienen y retroceden, quieren volver a los ritos de la ley, a la circuncisión. ¿Qué está pasando, Gálatas? Y en Filipenses dice, tenga la mente de Cristo. Yo lo estoy enfocando como si se estuviera hablando a una sola persona. Esa vulnerabilidad de los creyentes de no estar firme, establecido, que son como la veleta, ¿verdad? Inconstante. Bueno, viene Colosenses, y viene aquí en Colosas, y en Colosas hay un fracaso doctrinal. ¿Recuerdan cuando estudiamos Colosas qué es lo que está pasando? Los gnósticos se habían introducido en la iglesia, ¿y qué hacían? Querían que fuese por medio de ángeles, que necesitaban otros intermedios, que necesitaban Cristo más. Del momento que se le añade algo al evangelio, ya no es el evangelio. Cristo es el todo de Dios. Cristo, mire esto, Cristo más algo no es nada. Cristo más nada es todo. Yo lo escribí eso, porque es una realidad. Si usted le añade algo a Jesucristo, le añade algo, lo que sea, ya usted dañó la torta. Pero si tiene a Jesucristo solamente, está en lugar seguro. Y ahora él llega aquí a la iglesia de Tesalónica, donde nosotros comenzamos a estudiar, y él le escribe esa carta, porque recuerda que recuerda la semana pasada, Timoteo había ido allá, lo había enviado, él recibe noticia, entonces habían algunas preguntas de los hermanos de Tesalónica, yo no voy a ir los pormenores, ya lo estudiamos la semana pasada, pero los hermanos de Tesalónica habían recibido instrucción y habían recibido respuestas a su pregunta. ¿Qué le ha de acontecer a aquellos que han muerto? Ellos creían ya que le habían, aparentemente el Señor había llegado y ellos se habían quedado. ¿Qué está pasando con mi abuela que murió? Mi hijo que murió, mi mamá que murió. ¿Qué está aconteciendo? Entonces el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, le escribe la primera carta y le responde. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, le dice, y luego nosotros, los que estemos aquí en la tierra, seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, y al unísono, los muertos en Cristo, todas las tumbas de todos los cementerios, donde está mi mamá enterrada en New Jersey, mi hermano en Santo Domingo, no importa, la persona que murieron en 9/11, la persona que quizá murieron en un fuego y no apareció absolutamente nada, eso es irrelevante. Los muertos en Cristo ha de resucitar primero. ¿Y quién quiere un cuerpo? ¿Usted quiere el mismo cuerpo? ¿El mismo cuerpo? No, yo quiero uno nuevo. Va a haber uno nuevo. Dios le va a usted dar un cuerpo completamente nuevo, un cuerpo completamente revestido, ¿verdad? La hermana María Suárez te da un cuerpo completamente revestido, sin ningún achaque, absolutamente perfecto y sobre todo sin pecado. Lo más glorioso de entrar al reino de los cielos no es para mí, esto soy yo ahora, no es que voy a ver a este, que voy a ver lo otro. Claro, el Señor Jesús es la persona predilecta que quiero ver. Pero lo más glorioso de ese evento es que usted no va a pecar más. ¿Qué le parece? Usted va a dejar de pecar. Porque el problema principal de nosotros, aún siendo creyentes, es el pecado. Y ya usted no va a pecar más. El Señor, si los cielos son abiertos, en estos momentos, mientras yo hablo, se abren los cielos, se oye la voz, y los muertos en Cristo resucitan primero. Yo no sé si habrá un ruido en los cementerios, pero eso tiene que ser una cosa extraordinaria. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y usted lo ve en el libro de Mateo, que cuando Cristo resucitó, hubo unos muertos que salieron de su sepultura y aún aparecieron. No sé si usted lo ha leído, ¿verdad? Dándonos el Señor a nosotros como una primicia para que tengan una idea de cómo va a ser ese evento glorioso.
Así que, hermano, no ponga tanto tu vista en lo de la tierra, ¿verdad? Corta tus amarras tanto con lo de la tierra, lo material, los afanes, porque tú tienes una patria celestial. Tú vas rumbo a la Canaán celestial. Tenemos los pies en la tierra, pero nosotros tenemos nuestro corazón en el reino de los cielos. Yo quería compartirlo con ustedes para ahora ir con ustedes. Mire, esta carta solamente tiene 3 capítulos y creo que tiene 89 versículos. Es decir, que yo creo que en 7 minutos, yo la leí los otros días, una vez más. Eso toma no sé cuántos minutos leer esta carta a la iglesia. Ahora, aparentemente algo había acontecido y era que algunas preguntas todavía el apóstol Pablo cuando Timoteo regresa, la carta fue escrita desde Corinto, cuando Timoteo regresa y le da reporte a Pablo, que está en Corinto, y entonces él, bajo inspiración del Espíritu Santo, escribe la primera carta, responde a esas preguntas, pero ahora habían surgido otras preguntas y de alguna manera le llega noticia al apóstol Pablo y la segunda carta fue escrita, se cree, algunas semanas después o algunos meses después. No fue algo que acontecieron años. Fue un corto intervalo de tiempo entre primera de Tesalonicenses y la segunda. Y el apóstol Pablo, ahí, él comienza a escribir. Yo quiero que usted piense en esta exposición de esos 3 capítulos. Yo quiero que usted piense en 3 palabras, y usted la va a ver en los 89 versículos. Piense en el capítulo 1 en la palabra ánimo y sufrimiento. Piense en el capítulo 2 el esclarecimiento o iluminación acerca del día del Señor. Porque ahora Pablo contesta otra pregunta. Ok, en primera de Tesalonicenses, Pablo, tú nos has hablado lo que le va a acontecer a los creyentes que estén en la tierra y a los que han sido depositados en sus tumbas, pero ¿qué ha de acontecer en el mundo? ¿Qué ha de acontecer a los impíos, aquellos que no obedecen el evangelio, aquellos que no temen a Dios? ¿Qué le ha de acontecer? Entonces, en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo responde a esas preguntas. Y usted puede entender que en un mensaje de quizás 50 minutos o el tiempo que yo tome, yo no puedo ir a todos los pormenores. Eso es para uno estudiarlo con mucha calma. Yo le voy a dar solamente a grandes rasgos lo que acontece. Entonces, en el capítulo 3, vemos nosotros cómo un creyente debe establecerse. Vamos al capítulo 1 primeramente. Capítulo 1. Y comienza de la misma manera que comenzó la primera carta. Él dice, Pablo, Silvano, eso es Sila, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Una vez más, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí viene ahora el apóstol Pablo y él comienza, como siempre, él comienza dando gracias. Es lo primero que él hace, dando gracias. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es propio por cuanto vuestra fe crece sobremanera. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con el otro. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia en fe y en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué está hablando? El apóstol Pablo le está dando ánimo porque ellos estaban siendo perseguidos. Eso es lo que está pasando y es lo que está haciendo aquí ahora. Le está dando ánimo. Ustedes están creciendo. Una de las cosas que más me maravilla de la iglesia, de esta iglesia, que les dije que son 7 iglesias, las iglesias, las epístolas a 7 diferentes iglesias. Ya les mencioné, una de las cosas que a mí más me maravilla, y yo quisiera entenderlo, pero mi entendimiento es muy limitado. Una de las cosas que más me maravilla es que esta es una iglesia relativamente joven, y es una iglesia que Pablo no critica nada. Una iglesia relativamente joven. Recuerda cómo comenzó la iglesia de los tesalonicenses.
cómo se abrió, pasa a Macedonia y ayúdanos. Recuerdan el segundo viaje misionero. Y luego había las diferentes conversiones que hubo allá. Y luego se establece la iglesia en Tesalónica. Era una iglesia que no tenía, hermano, una iglesia que no tenía ni un año de ser establecida. Y yo me maravillo la doctrina que él enseña. Él enseña sobre la Trinidad, él enseña sobre la elección, él enseña sobre la venida de Jesucristo, él enseña sobre las pruebas, él enseña de mayordomía. Es muchas doctrinas a una iglesia relativamente nueva. Así que nadie se equivoque y no confunda. Hermano, yo tengo tantos años en el Señor. Bueno, eso tiene que demostrarse por la madurez. Porque a veces en una iglesia un hermano que tiene mucho tiempo, pero no crece espiritualmente. Y una persona tiene poco tiempo y crece. ¿Por qué? Porque está pegado, ¿verdad? Está pegado del biberón, está completamente chupando y buscando. Claro que tiene que crecer. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, había crecido. Entonces, ¿qué acontece? Él comienza y le habla, le da ánimo porque están pasando en tribulación. Y él dice que ustedes la soportan. Mire esto. Esto, versículo 5, da muestra evidente, dice Pablo, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En otras palabras, parte de ser creyente es pasar por diferentes padecimientos, incluyendo las persecuciones. Nosotros en América tenemos hasta el día de hoy, y eso se va a ir eliminando, tenemos relativa libertad para predicar el Evangelio. Pero gradualmente, porque está profetizado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, lo vamos a ver en breve, que el pecado va a ir creciendo como una levadura y que los derechos y que va a haber persecución para el pueblo de Dios. Quitar la Biblia de las escuelas, ¿usted cree que eso no es un tipo de persecución? Anteriormente se podía leer la Biblia, se podía tener la Biblia y se podía compartir la Biblia en las escuelas. Algunos maestros podían orar en las escuelas anteriormente. Ya eso es completamente inconstitucional, división del Estado con la religión. Hay un artículo en la Constitución, según ellos, que prohíbe eso. Pero claro, al prohibir lo divino, entonces viene lo malo, vienen las muertes. Ya usted sabe el último atentado, algo completamente inaudito. Creo que fueron 17 jovencitos que fueron matados de una forma cruel. No permiten la palabra de Dios y tienen que tener detectores de metales. Yo nunca en los años, yo estudié en mi país y estudié en este país, y en ese tiempo jamás. Simplemente entraba, buenos días, al que estaba un señor ahí al lado en la puerta de la escuela, no había ningún problema. Pero y ahora, hermano, estamos en los últimos días. Ahora, dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, en los ángeles de su poder y en llamas de fuego. Él está diciendo, ok, ustedes están siendo atribulados, ustedes están siendo perseguidos, pero va a llegar el día de la retribución, va a llegar el día cuando Dios le va a pagar a aquellos que te persiguen, Dios le va a pagar conforme a sus obras. Eso lo tiene por marcado. Ahora, el sufrimiento nos ayuda a crecer. Cuando hay sufrimiento en la vida del creyente, eso ayuda a crecer. A través de toda la historia de la iglesia, hermano, a través de todos los tiempos, los sufrimientos, cuando la iglesia es perseguida, la iglesia avanza más. Mira lo que pasa en la iglesia del libro de los Hechos. ¿Qué aconteció cuando Saulo de Tarso comenzó a perseguir la iglesia y mató a Esteban? ¿Qué aconteció? Capítulo 8, versículo 1. Y los que fueron esparcidos fueron predicando el evangelio y llegaron hasta Samaria. Y viene Felipe, que era un diácono, y predica el evangelio y se encuentra con el etíope. Y el evangelio llega al África y viene Esteban y predica un poderoso mensaje a los judíos. La palabra, es más, ellos fueron esparcidos por diferentes lugares. En la China es prohibido la predicación del evangelio.
No se permite predicar el evangelio. Usted puede ser arrestado. Si usted aborda un avión rumbo a China, le dan una advertencia. Le dan un papel a usted. Si usted es tomado con droga o con una Biblia, tiene la misma suerte. Usted va a ser arrestado, usted va a ser perseguido. Lo pueden hasta ejecutar por predicar el evangelio. Eso está aconteciendo. Esto en América gradualmente va a acontecer. Entonces dice entonces que el evangelio también, el sufrimiento, nos lleva a nosotros a apreciar la gloria de Dios. Mira lo que dice aquí el versículo 8, tomando venganza de los que no conocen a Dios. Mire esto, hermano. Dios va a tomar venganza con su venida de dos grupos de personas. Míralo aquí. Número uno, los que no conocen a Dios. Y segundo, los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están dos grupos. Los que no obedecen a Dios, los que no conocen a Dios, y aquellos que profesan conocerle, pero simplemente no quieren hacer lo que Dios dice. Usted recuerda ese versículo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y tú no haces lo que yo digo? Ahí está. Dios va a tomar venganza contra eso. Dice aquí, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su fuerza, cuando venga en aquel día para ser glorificado en los santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto el testimonio que os dimos fue creído. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por digno de vuestro llamamiento y que con poder cumpla toda vuestra buena voluntad de hacer el bien y vuestra obra de fe, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y en vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ahí está en el capítulo 1, le da ánimo, el sufrimiento nos ayuda a crecer, el sufrimiento nos ayuda para la gloria que se ha de manifestar, y el crecimiento, el sufrimiento también nos ayuda en medio de las persecuciones que vienen. Ahora viene aquí, aparentemente, hermano, alguien le había enviado una carta falsa a Tesalónica, le había enviado una información equivocada, y el apóstol Pablo en el capítulo 2 quiere aclarar ciertas cosas. Vamos a ver, mira lo que dice aquí. Aparentemente ellos creían que ya el Señor había venido. Ellos pensaban que había... Es más, usted lee la carta y algunos de ellos estaban ociosos. Porque bueno, el Señor viene, bueno, yo voy a dejar mi trabajo, no voy a hacer nada. El Señor viene, yo no voy a hacer nada. Simplemente, usted sabe que eso ha pasado. ¿Cuántas veces hemos tenido personas que han dado fecha? En 1984. Eso es siempre. Hace unos cuantos años, ¿recuerdan? Diferentes predicadores y personas que han vendido sus propiedades, han vendido sus casas y demás, y se han ido a un monte a esperar que el Señor venga, y el Señor no viene nada. Nosotros conocemos las señales de que el Señor está a las puertas, que la venida del Señor está a las puertas, pero dice la palabra que ni aun los ángeles, nadie sabe, solamente Dios conoce el día y la hora cuando ese evento ha de acontecer. No es necesario que nosotros lo sepamos de todas maneras. Mire esto, mire esto, hermano. Aquí viene la pregunta, que lo que pasó con relación a los creyentes que murieron, y ahora viene esta otra pregunta. Ellos quieren saber, eso tiene que ver con la iglesia, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Qué va a acontecer en la tierra? ¿Qué ha de acontecer con los inconversos? Bueno, aquí les dice, ahora bien, capítulo 2, ahora bien,
Os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, antes que se cumpla lo que le dije en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero, antes que eso acontezca, hay unos cuantos eventos que tiene que acontecer primero, antes de esos eventos. Yo le voy a describir brevemente lo que eso es, y usted juzgue, usted como hermano juzgue si estamos en los postreros días, hermano. Mire lo que dice. Dice que no os dejéis mover, no te dejes mover fácilmente en vuestro modo de pensar. Algo te está perturbando, algo te está haciendo pensar de forma diferente. Ni os conturbéis, aquí viene, por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera vuestra. Usted ve esa parte ahí, carta como si fuera nuestra. En otras palabras, él había recibido una carta, una correspondencia falsa, donde le pintaban un cuadro distinto. Y Pablo dice, no te dejes mover, mantente firme en lo que tú has oído, Y le dice, mire cómo, en el sentido, lo que yo me refiero, dice Pablo, en el sentido, me estoy refiriendo en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Como que lo que le están diciendo es como que ya el Señor ha llegado. No, todavía no ha llegado. Él viene y viene pronto, pero todavía no ha llegado. Y él explica lo siguiente: nadie os engañe, no te engañe nadie. En ninguna manera. Mire esto, dos cosas, él le dice. Porque no vendrá. ¿Esto está claro? No vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía. Esa palabra significa rebelión. Rebelión. Un dejar, un apartarse, una rebelión. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos cuando el pueblo de Dios se rebeló contra Dios. Por ejemplo, la contradicción de Coré, número 11. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Coré, que era levita, tomó 250 hombres y le dijeron a Moisés, que era la persona que Dios había puesto para dirigir el pueblo, Aarón, su hermano, y a Miriam o a María, la hermana de ellos. Esos eran los tres. Y ellos le dijeron, basta ya de vosotros. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? ¿Qué es lo que ustedes están pensando? ¿Que ustedes solamente pueden ministrar? Nosotros podemos también. Y por muchos años yo no entendía por qué que la Biblia en Judas lo llama la contradicción de Coré. Yo sé si usted ha pensado en eso. Hay que entender la Biblia cuando uno la lee. Yo quiero saber lo que eso significa. Porque ¿cuál era la contradicción? La contradicción es la siguiente. Que ellos, siendo los 250, venían de la tribu de Leví, tenían un ministerio, habían sido apartados para ministrar. ¿Cuál es la contradicción? Que teniendo un ministerio querían el de Moisés. ¿Me están entendiendo ahora? Esa es una contradicción, porque ya ellos tienen un ministerio. Ya Dios lo había ubicado, ya Dios lo había apartado y ellos anhelaron el llamamiento que tenía Moisés. Aarón, basta ya de vosotros, nosotros también. Claro, ellos eran santos, eran apartados, hermano. Pero ellos querían usurpar un lugar que no le correspondía. ¿Qué hizo Moisés? Se tiró al suelo y comenzó a orar. Se postró delante de Dios. Se puso a orar y dijo, Dios, encárgate de esto. ¿Y qué hizo Dios? Apártense de estos pecadores, apartados de la tienda de Coré, y la tierra abrió su boca y los 250 y todos cayeron y luego fue sepultado y todos murieron. Esto, lo que está aconteciendo hoy en día en torno a esta rebelión, está marcado que muchas personas que profesan ser cristianos, iglesias, están completamente
en una rebelión. Usted va a lugares en los Estados Unidos, yo estoy hablando en países de otros países. Usted puede ir a lugares en los Estados Unidos donde son iglesias y no creen en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Usted puede ir en los Estados Unidos a una iglesia llamada Primera Iglesia Satánica y ahí se adora a Satanás. Usted puede ir a los Estados Unidos, usted encuentra y algunas de estas iglesias eran congregaciones. No sé si ustedes han oído de un hombre, muchos años, llamado Jim Jones. ¿Quiénes son ese nombre? Guyana. ¿Quién recuerda? 1969. Yo recuerdo el periódico, yo tenía una fotografía del periódico donde este hombre comenzó bien, aparentemente comenzó bien, estudió en una universidad y luego se fue a Guyana, la persona la manipuló y yo recuerdo el número de los que murieron. 969 personas murieron. Cogió Kool-Aid, era Kool-Aid, y uno se queda, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? La respuesta viene ya. Aquí viene la respuesta. Primeramente, dice que primero viene esa rebelión, esa apostasía. Y segundo, la apostasía, la rebelión, quitar la Biblia de las escuelas, quitar a Dios. Los Estados Unidos se está quitando a Dios, ya pronto, ya quieren quitar en Dios confiamos. De las denominaciones del dinero americano, todo lo que sea religión, hay un aborrecimiento, un odio a todo lo que tiene que ver con Dios, con cristianismo, todo se aborrece. Y miren lo que dice aquí, primero, aborrecer lo de Dios es la plataforma para lo segundo que tiene que acontecer, y es que diga lo que dice aquí, se manifieste el hombre de iniquidad. Se manifieste el hombre de iniquidad. A través de los años se pensaba o el anticristo, el hijo de perdición. A través de los años se le quiso dar ese honor a cosas que no la tenían. Por ejemplo, cuando Hitler se levantó en el 1040 y pico, y Hitler en los hornos allá masacró básicamente 6 millones de judíos. Fueron muchos los escritores que escribieron que ese era el anticristo. Y no fue el anticristo. Eso fue una gran maldad de este déspota. Para los dominicanos, y aquí tenemos bastante, cuando vivimos la época de 30 años de Trujillo, el generalísimo Leonel, ¿cómo es? Leonidas Trujillo Molina, no recuerdo el nombre. Yo recuerdo saliendo corriendo, las bombas lacrimógenas que tiraban, yo estuve y corriendo de un lugar a otro. Esto no es cuento para mí. Yo recuerdo cuando niño, todavía tengo las imágenes de las atrocidades. Yo recuerdo estaba ahí y un toque de queda y cogieron a unos muchachos que no estaban haciendo nada y le dieron palos, le brincaron encima esos policías salvajes porque simplemente estaban la persecución. Para un dominicano, no lo es. Mussolini tampoco lo es. La Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ha derramado sangre en cantidad de miles y miles de creyentes. Eso es algo histórico, esto es un asunto que uno quiere profanar. No, eso está en la historia. Usted puede leer la historia donde decían, el anticristo no es un hombre, es la Iglesia Católica. No, tampoco lo es. Ahí hay mucha maldad y todo lo que tiene que ver, pero no lo es. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué va a hacer este hombre de pecado, este hijo de perdición? Bueno, dice aquí, él primeramente él se opone, él es el que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Entonces aquí te está diciendo que este personaje se va a manifestar antes de la venida del Señor, la apostasía, la rebelión primero, luego esto. Esas son las dos cosas primero, aquí está claro. Y recuerde que fue una iglesia. Yo digo, ¿y por qué tanto debate? Una iglesia que tiene un año, Pablo se lo escribe y espera que entienda. ¿Y por qué buscar la quinta pata del gato y especular? Primero dice que es un hombre. Segundo dice que antes de la venida viene la rebelión, la apostasía. Pregunta, ¿estamos en tiempo de apostasía y de rebelión religiosa? Dígame usted, hermano.
Por todas partes. Yo digo los Estados Unidos porque nosotros vivimos aquí. Pero esto está rampante en todo lugar. Los falsos profetas, hermano, es una cosa increíble. La falsedad que hay. Donde la persona se le hace difícil. A mí me escribe y me llama, hermano, usted conoce una iglesia aquí creo que fue en Virginia, que no encuentro un lugar, hermano, lo que hay. Digo, bueno, reúnase en su casa y ore y pídale a Dios mientras Dios le dirija. Porque uno tiene que tener cuidado. La gente cree que solamente porque una persona abre una Biblia, tú tienes que tener cuidado que esa persona sea dirigida por el Espíritu de Dios, que haya integridad en la persona que enseña la palabra. Y no podemos nosotros dar nuestro tiempo. Ahora, un creyente que no tiene fundamento en la palabra, rápidamente es arrastrado. Es arrastrado y cae y puede caer una persona, si no tiene raíces, puede ser arrastrado. Ahora, si tú eres un verdadero creyente que mantiene en la palabra, a ti nadie te va a arrastrar. Porque tú tienes la palabra de Dios. Ahora, miren lo que acontece ahora. Ahora dice aquí, él se va a sentar en el templo de Dios. Miren lo que dice. Y se va proclamándose como Dios. Se va a proclamar como Dios. Él va a decir, yo soy Dios. Y por ende, ¿qué él quiere? ¿Qué es lo que él quiere? Quiere adore. Esto no es nuevo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Quién me ayuda? Ezequiel, Isaías 14, Ezequiel 28. Subiré, seré, me levantaré en el trono del Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Entonces, este personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, el nombre que se le dé, va a ser el diablo, va a ser la encarnación del mismo diablo. No va a ser Satanás, sino que el enemigo se va de la misma manera que el verbo se hizo carne para salvar al hombre. Lo que va a acontecer es que el maligno se va a encarnar en una persona para llevarse a multitudes a la perdición eterna. Entonces Pablo le dice en el versículo 5, ustedes no se recuerdan que cuando yo estaba con ustedes yo se lo decía. ¿No se recuerdan, tesalonicenses? Recuerda, una iglesia nueva. ¿No recuerdan que yo les decía esto a ustedes? Mire la doctrina que le está enseñando a un grupo de hermanos. Entonces dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo retiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En otras palabras, hay un poder que restringe que todo lo que el diablo quiere arremeter, particularmente contra el pueblo de Dios y contra el mundo, hay algo que lo está restringiendo. En otras palabras, que hay algo que lo está restringiendo. Dios. Hay muchas especulaciones que el Espíritu Santo, muchas teorías, muchas cosas. Yo me voy a limitar a decir que Dios, que es soberano, le ha puesto un dique, le ha puesto como una restricción, pero llegará un momento que esa restricción va a ser removida. ¿Cuándo va a ser removida? Después que la iglesia sea llevada, porque Dios no nos ha señalado a nosotros para ira. Esa es mi postura. Dios no nos ha señalado para nosotros para ira. Ahora, ¿qué va a acontecer? Mire esto aquí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Mire esto. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero solo hasta que aquel que lo retiene ahora sea quitado de en medio. Hay algo que lo está restringiendo, que no está permitiendo, sea lo que sea, sea que sea Dios, lo que sea. El asunto es que dice aquí, algo que lo retiene. Si usted quiere que es el Espíritu Santo, está bien. No voy a comentar con usted. Yo digo, si es Dios, está bien. Si hay algún tipo de las oraciones de millones de creyentes que están orando en la tierra, está bien. El asunto es que hay algo sobrenatural que está impidiendo que esto acontezca. Ahora, dice aquí, y entonces, mire esto, mire esto, primeramente viene, ¿qué cosa? La apostasía o la rebelión. La rebelión del hombre de pecado, antes que él venga, antes de Tesalonicenses 4, la venida del Señor. Todo esto
todo esto primeramente tiene que acontecer. Y luego dice, entonces, eso está claro, después de esto, se manifestará aquel inicuo. Mire cómo lo llama. Le llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, aquel inicuo, la bestia. Diferentes términos bíblicos. Ahora, ¿qué ha de acontecer con este inicuo? Que cuando el Señor venga, ahí se va a acabar. Ese se va a acabar. ¿Quién lo va a matar? Los Estados Unidos, no. Una bomba atómica, no. ¿Quién lo va a matar? Dice aquí. El Señor Jesús lo va a matar. ¿Cómo lo va a matar? El que tiene la espada de dos filos, recuerden Apocalipsis, dice esto, con el aliento de su boca, y destruirá con la manifestación de su venida. Es decir, que el Señor, los cielos se abren, el Señor aparece con poder y gloria, y cuando Él aparezca, donde quiera que esté ese individuo que dice que es hombre, yo tengo que ir porque dice que es hombre y es hombre. Entonces dice que va a ser destruido por el aliento de su boca y en su venida. Ahora, ¿qué acontece ahora? Dice, inicuo, cuyo advenimiento es conforme a la obra de Satanás. ¿Qué significa? Que Satanás está obrando en este individuo. Satanás está operando en este individuo para engañar a las multitudes. Ahora, aquí va a venir una razón. Aquí te va a decir, esto es muy, muy iluminador, hermano. Si usted no le ha puesto atención a esta cara tan pequeña, aquí hay mucha revelación de parte de Dios que usted puede entender. Dice aquí, ¿qué hace obra de Satanás con todo poder? Dice, hace señales y prodigios de mentira. Este individuo va a hacer señales y prodigios de mentira. Ya usted lo puede ver. ¿Cuántas campañas evangelísticas y han descubierto a estos hombres haciendo milagros falsos? Personas que han venido con sillas de ruedas, personas adoloridas, personas tristes, personas con enfermedades, y llegan a estos lugares y estos hombres le prometen y luego vienen con mentira. Y a veces se han tomado, aún en los medios de noticias, 60 minutos los noticieros, cómo algunos de ellos se ponen de acuerdo con personas en la audiencia. Cuando yo diga esto, tú pasas al frente. Y luego descubren que son cosas mentirosas, simplemente para tomar el dinero de esa vasta multitud que hay ahí, hermano. Estamos en los postreros días. ¿Cómo? Yo me pregunto y sé la respuesta, porque la respuesta está en la Biblia. ¿Cómo es posible que alguien pueda sentarse calmadamente? Yo lo digo por nombre porque Pablo lo hizo. Él dijo, mencionó el nombre, dice, y a lo cual entregué a Satanás. Un tal Benny Hinn. ¿Cómo es posible que alguien pueda sentarse calmadamente y escuchar a una persona así? O a Cash Luna, a un tal Maldonado, por si acaso, quizás, usted sabe, si ese es parte del menú suya. Son charlatanes, son falsos, hermano, son falsos. ¿Cómo es posible todo esto? Todavía ya vamos a llegar, yo les voy a decir cómo es posible esto. Dice aquí, aquí viene, versículo 10 dice, ¿por qué es esto? ¿Y por qué Dios lo permite? Hay algo que ellos hicieron primero. Mire, con todo engaño de injusticia entre los que perecen. Hermano Juan, pero yo creía que el Señor vino para salvar lo que se ve. Sí, Él vino para salvar lo que se ha perdido. ¿Pero y por qué perecen? Siga leyendo. Por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvo. Estaban jugando, estaban entretenidos, no tomaron las cosas en serio y simplemente llegaron, fueron arrastrados. No recibieron el amor de la verdad. Oh, pero estaban en la iglesia y ellos pensaban, ¿verdad? Uno pensaba que eran igual, ¿verdad? Que estaban igual, que eran igual. Y como dice Juan, salieron de nosotros para que se sepa que no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, creyentes, hubiesen permanecido con nosotros. Y ese nosotros no solamente habla de nosotros, el cuerpo, porque ahí en el contexto de ese versículo habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra comunión es con la deidad. En otras palabras, cuando un creyente tiene comunión con la deidad, un creyente tiene una comunión con Dios en oración diariamente, con la palabra diariamente, congregándose, orando, buscando a Dios en espíritu y verdad, hermano, que el diablo que te va a engañar, hermano, mire, usted sabe que yo lo he oído, hermano, esto no es hermano. Hermano, usted sabe que ese hermano persona que yo he discipulado también, que se fue a dónde. Bendito sea Dios, yo no lo puedo creer. Sí, pero lo creo, porque entonces aparentemente estaban prestando atención, pero no estaban prestando atención. Entonces dice aquí que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Dios hace algo entonces. Mira lo que Dios hace. Esto es terrible. Viene un juicio. Cuando a una persona se le predica, se le insta. Ya, no diga más nada. No le diga más nada, ¿verdad? A veces nosotros los padres, a los hijos, uno dice las cosas, y siguen la rebelión. Y de repente uno no dice nada. Y usted, al no decirle nada, usted le está diciendo algo. Interpreta mi silencio. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Porque en la rebelión, constantemente. Y llega el momento cuando viene el juicio. Mira lo que Dios hace. Por esto Dios le envía. Mira quién lo hace. Mira quién lo envía. Dios le envía una fuerza de error, un espíritu de error. Qué cosa más horrenda. Cuando ese juicio ya, esa persona se perdió eternamente. Dios dicta juicio contra esa persona, contra eso disque creyente, y dice para que crean la mentira. Ahí está la explicación. Si usted, yo lo compruebo, si usted le da una entrevista a personas que están en estas megas iglesias donde un evangelio de mistura falso, usted va a descubrir que muchos de ellos anteriormente estaban en iglesias sanas. Usted lo descubre en iglesias sanas. Allá en la Florida, un par de años, yo conocí un grupo que era de la iglesia de Maldonado, que era una familia completa. Ellos me contaron la historia. Era un asunto de que yo estoy especulando. Ellos abrieron el corazón y lo contaron públicamente. Y cómo el Señor le abrió los ojos para escapar. Y yo digo, eres bienaventurada familia. Bienaventurado eres que ustedes pudieron escapar. Y los otros todavía están ahí. Ellos le aplauden lo que dice disparate, dice cosas heréticas, cosas abominables, y el pueblo le aplaude. Eso es lo que tú quieres. Un espíritu de error te queda ahí y va a ser condenado. Porque anteriormente estaba escuchando la verdad, pero quieren oír el error. Y Dios le envía espíritu de error. Entonces, eso es lo que acontece, eso es parte de lo que está aconteciendo mundialmente. Entonces dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Todo tiene que ver con doctrina. La verdad es doctrinal, la verdad. Sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Pero, aquí vienen los creyentes, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Oh, ustedes son diferentes.
Tesalónica, el cuerpo de Cristo. Nosotros, cuando hay conciencia de claridad doctrinal, celo por la palabra de Dios, el Espíritu Santo le da testimonio a usted de lo que se está hablando. Y dice aquí, los ha escogido desde el principio para salvación, en santificación por el Espíritu y en la fe y en la verdad. Usted ve el contraste. El otro grupo no habían obedecido la verdad. Al no haber obedecido la verdad, no fueron santificados por el Espíritu en la fe de la verdad. En otras palabras, ellos no tenían las herramientas, porque su corazón estaba como endosado, ¿verdad? Entonces aquí dice, a lo cual también os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retener las instrucciones que os ha sido entregadas y en que habéis sido enseñados. Continúen en lo que le he dicho. La carta que le envié, 1 Tesalonicenses, lo que le dije, y cuando se fundamos la iglesia, Timoteo, Sila y yo, que estuvimos allá en Tesalónica, continúen esa palabra, no se desvíen. O sea, lo que pasa es, hermano, que en inglés dice monkey see, monkey do. El mono imita a otro mono. Hay algo, note usted, por ejemplo, la cultura de los jóvenes, no solamente los jóvenes. Viene un estilo que se pone una raya en la cabeza del pelo. Y usted ve en unos cuantos meses ya todos los jóvenes con el mismo estilo de pelo, ¿verdad? Viene uno y se pone, no sé, los pantalones casi acá abajo cayéndose. Usted sabe a lo que estoy refiriendo, que eso viene de la cárcel, porque habiendo cinturones, ellos quieren imitar. Esa rebelión en el ser humano de imitar lo que no conlleva a lo recto. El corazón propenso a ser arrastrado por otros. Máximo en lo que tiene que ver en materia de cristianismo. Entonces dice aquí, y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza en la gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y palabra. En estos minutos que nos quedan vamos a leer el capítulo 3 para no dejarlo inconcluso. Pero mire esto, hermano, mire esto. Dice aquí ahora en el capítulo 3, el apóstol Pablo, él va a orar por paciencia, la paciencia que tienen los creyentes tesalónicas, primeros 5 versículos. Él habla del trabajo, que hay que trabajar, y él habla también de otras cosas en el versículo 14 y 15. Vamos a leerlo por lo menos, yo daré algunos breves comentarios aquí. Mire esto. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. ¿Para qué tú quieres que oremos, Pablo? Bueno, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo es entre nosotros. De la misma manera que la palabra está corriendo, oren. Y segundo, y para que seamos librados de hombres porfiadores y malignos, que no es de todos la fe. Hay gente que la fe no es de todo. Pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del maligno. Mire esto. ¿A quién es que Dios va a guardar del maligno? A estos hermanos que amaron la verdad, que abrazaron la fe, que estaban en medio de persecución, pero perseveraban. Nosotros tenemos que perseverar, hermano. No importa lo que usted esté viendo alrededor suyo, usted persevere. Sea fiel a Dios. No mire hacia atrás. Que no importa lo que usted ve en las noticias y las cosas que están aconteciendo. Dice, y tenemos confianza y respeto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Ahora bien, había un problema, era lo que yo le dije al principio.
Si Cristo viene, un ejemplo, si usted sabe seguro que mañana el Señor viene, mañana, lunes, a las 10 de la mañana, ¿usted se va a trabajar? Bueno, lo que está pasando es, yo le digo esto porque mira lo que está pasando aquí. Ellos, como ellos pensaban que el Señor venía así rápido, Maranata, Cristo viene, algunos de ellos malinterpretaron y aún dejaron sus trabajos. Míralo aquí, mire esto. Mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo. Cada día me enamoro más de la palabra de Dios porque es que aquí está la ciencia y la sabiduría para nosotros, ¿no? Aquí está la ciencia. Usted puede leer todos los libros de la biblioteca de Washington y sus millones de volúmenes y puede ser bien bruto, pero lea unos cuantos capítulos de acá y usted es sabio. Bendito sea el Señor. Mire esto, hermano. Ahora, dice aquí, versículo 6. Ahora bien, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Ay, hermano, hay que tener amor en la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Que se aparte de uno que está andando en desorden. O sea, el problema de los creyentes es que siempre queremos ser mejor que Dios. Dios dice algo, ¿verdad? Y nosotros, con nuestros emocionalismos, nuestras emociones, son más importantes para nosotros que el mandato de Dios. Mira lo que dice aquí. Si alguien está andando desordenadamente, que no se aparte de ese hermano. Que se aparte. Y no según las instrucciones que fueron entregadas y que recibió de nosotros. Vamos a ver, aquí ¿cuál es el desorden? ¿Qué es lo que está pasando en esta iglesia? Mira aquí. Dice, porque vosotros mismos sabéis, dice Pablo, de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no estuvimos desordenadamente entre vosotros. Ustedes vieron que nosotros estamos desordenados, dice Pablo. Dice, nosotros no andamos en desorden. ¿Verdad? Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con el afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos a vosotros como ejemplo, para que os imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Mire esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Está claro eso? Ahí está. En otras palabras, si tú no quieres trabajar, tú no tienes derecho de comer. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es una gran verdad. Dice aquí. Porque oímos, aquí viene, ¿cuál es el problema que había? Aquí viene el punto sobre las íes, ¿verdad? Porque hemos oído que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Mire, Cristo viene. Le manda una nota a sus, mire, mándame lo que me queda, que yo dejo mi trabajo. Me voy a un monte a esperar que Cristo venga y dejan el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo no viene, está buscando en qué casa voy a comer. ¿A dónde voy a ir para que me den un poquito de comida? Porque esto es algo horrible. Dice, porque oímos que algunos de vosotros, no todos, algunos, andan desordenadamente, no trabajando en nada. ¿Y qué hace con una persona ociosa que no quiere hacer nada? Se está entremetiéndose en lo ajeno. Se está de metiche, dice en Puerto Rico. ¿Verdad? Hay diferentes palabras de nuestro lingo cultural. Está un busybody, dice en inglés, está metiéndose, ¿verdad?, en asuntos que no le conviene porque no tiene nada que hacer. Todo el mundo tiene algo que hacer. Unos van a estudiar, otros están trabajando, otros están haciendo otras cosas, otros haciendo diligencias, pero uno no está haciendo nada. Dice aquí, a los cuales mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os desaniméis al hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, oiga esto, lo que dice Pablo. ¿Qué dice? Que lo señale. Que lo señale esa persona.
No es que uno lo aborrezca, pero ese está marcado. Y la razón es muy sencilla. Termina la frase. Un poquito de levadura. ¿Leuda? Exactamente. Ese es el problema. Se leuda. Entonces aquí dice el Señor, ¿verdad? Dice, pero no lo tenga como enemigo. Aquí la advertencia. Sino amonéstale como hermano. Como si fuese un hermano. Quizás no lo es, pero como si fuese un hermano, amonéstalo. Oye, despiértate, sacúdete. ¿Verdad? Y esto es lo último. Aquí viene lo último, la despedida, 16-17. Y el mismo Señor de paz, o de siempre, paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Dice Pablo, ahora viene Pablo, y pone la firma. La firma está al principio. Usted sabe, la carta en esos tiempos era al principio, se decía aquí, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. En otras palabras, estoy escribiendo para que sepan. ¿Sabe que lo que pasa era que Pablo tenía un defecto en sus ojos? Ustedes saben eso, ¿verdad? Pablo tenía un defecto en sus ojos. Entonces Pablo tenía escribano, él le dictaba carta. En un momento dado, ¿usted ha leído eso? Mire que le escribo con estas grandes letras de mi propia mano. La escribe grande para poder ver lo que está escribiendo. Mira, ahora mismo yo tengo defecto. Yo no veo bien. Yo tengo que ponerme los espejuelos. Hay un defecto, ¿verdad?, en la vista. Entonces Pablo tenía un defecto y él no podía, pero las cartas eran completamente inspiradas. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermano. Que la gracia, eso para nosotros, hermano. Esta epístola es para nosotros. Esta amonestación es para nosotros. No nos dejemos mover de nuestra posición, de nuestra herencia doctrinal, más que nunca. Una iglesia, las iglesias de sana doctrina brillan en estos posteros días por su ausencia. El consejo que le doy a cada hermano por 3 décadas ya: hermano, yo me voy a trasladar a qué sitio, me voy a mudar para Santo Domingo, me voy a mudar para Puerto Rico, me voy a mudar para la Florida. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Dónde te vas a congregar, mi hermano? No es si tiene casa, todo eso es secundario. Mi primera preocupación es ¿dónde tú vas a buscar tu alimento espiritual? Yo te lo reitero porque tú estás aquí ahora, pero seguramente tú te vas a otro sitio, te jubilas, o te vas para otra parte, o te vas a Puerto Rico. Y la primera pregunta, yo se lo dije a la hermana Sol y a Willy, ¿no se lo dije? Yo se lo dije a ellos de una vez. Y comenzamos a orar y hasta estábamos buscando en el internet. Yo creo que le mandé la información y gracias de encontrarme, hermano. Sí. Gloria a Dios. Allá, ¿en qué pueblo? En Atillo, vean. Mira, hermano, ellos encontraron. Y yo le digo a ellos, hermano, y no visite una sola, unas cuantas. Y el pastor, de una vez, algunos pastores, que yo llamo un poco imprudente, porque no dejan que Dios los guíe a la persona. De una vez, le tira la carpeta roja, mira, este miembro, ¿cuánto va a ser miembro? ¿Cuánto va a ser miembro? No. Dios que obra en esa persona. Entonces, visita unas cuantas personas para que Dios te dé discernimiento. Tú vas a unos cuantos cultos el domingo, escucha a los maestros, ¿qué hay aquí? Déjame ver. Si no estoy seguro, digo, llámame a mí y me pregunta si hay algo. Porque yo lo que quiero, hermano, que mis hermanos no los maten espiritualmente. Bendito sea Dios. Padre, quiero darte las gracias por esta carta tan importante a los hermanos de Tesalónica. 7 cartas, Padre. 7 cartas, 7 epístolas a las iglesias. A Corinto le enviaste 2, primera y segunda. A Tesalónica le enviaste 2. Romanos, Gálatas, Colosenses, Filipenses, Efesios. Oh Padre, qué legado, cuántas cosas tan extraordinarias tú quieres guardar nuestras vidas, Padre. Guarda
tu iglesia, guarda nuestro corazón, manténnos en tu santa palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor sea glorificado, hermano.